Estamos adentro de una granja japonesa en donde se crían vacas para producir carne Kobe, posiblemente la más cara de todo el planeta. Incluso se rumora que son masajeadas, que escuchan música clásica, para que su carne sea de tal calidad que posteriormente pueda ser subastada por miles de dólares. ¿Será esto verdad o serán simples mitos? En este video, con esta oportunidad tan especial que hemos conseguido, lo vamos a averiguar. Nos encontramos en Japón, en el lado rural de la prefectura de Hyogo, y hoy documentaremos un poco sobre la industria de la carne Kobe, una de las más caras de todo el mundo, si no es que posiblemente la más costosa. Posiblemente han escuchado sobre esta carne, la famosísima carne japonesa que se llega a vender en restaurantes alrededor del mundo por un precio de más de $1 por gramo, una carne que es muy cotizada por su marmoleado de grasa, porque supuestamente es muy limpia y muy sabrosa, y existen muchos mitos alrededor de esta industria. Muchos dicen que a las vacas las masajean por las noches, que solo les dan cerveza para beber para que su carne obtenga este sabor, que los granjeros les ponen música clásica para que estén siempre relajadas. Y si bien muchos de estos son simplemente mitos, creencias que no tienen nada de verdad, posiblemente algunas curiosidades sí que sean más que verdaderas, y hoy lo estamos por descubrir. Conseguimos permiso para grabar adentro de una granja en donde se crían las vacas para obtener la carne Kobe, así como también adentro de un matadero y de un centro de subasta a donde empresarios de todas partes del mundo acuden para hacer grandísimas inversiones de dinero. Esto sinceramente no es fácil de obtener. Yo pude conseguir este permiso porque, como ustedes tal vez sepan, tengo algunos restaurantes japoneses en México en los cuales vendemos este tipo de carne, la carne Kobe. Entonces, junto con mi socio, hablamos con los distribuidores, les dijimos: hey, queremos hacer unas cápsulas para promocionar la carne, para expandir el producto, tal. Pero realmente, para que te den permiso de hacer esto que haremos hoy, es una misión muy complicada, así que esto me tiene muy emocionado. Entonces, venga, adentrémonos, descubramos algunos secretos y curiosidades detrás de la industria de la posiblemente carne más costosa en todo el planeta. Las granjas de Kobe, Japón nos esperan. ¡Vamos a darle! ¡Ikimashou! Llegamos ya a la granja de Hikami Honjo y chequen, ya nos dieron una ropita especial que tenemos que ponernos porque pues, estas son unas vacas muy especiales, no podemos estarlas contaminando con nuestros gérmenes de personas de ciudad. Venga, ahí estamos, protegidos. Entramos ahora sí, me rodean más de 1400 vacas que están siendo criadas para eventualmente producir carne Kobe. 1400 que, a ver, vamos a hacer un cálculo bien sencillo, así mental, facilito. A precio de granja para distribuidor estamos hablando de un aproximado hoy por hoy de unos 5,000 yenes por kilo. Si cada vaca te da unos 400 kilos de carne, estamos hablando de potencialmente 2 millones de yenes. Dependiendo de la fecha cuando ves este video, hoy por hoy serían unos $15,000. Si son, digamos, 1000 vacas, estamos hablando de un costo potencial aquí de unos 15 millones de dólares. Y eso solamente al valor al día en que estoy grabando, porque el costo de la carne Kobe realmente depende de muchos factores, oferta contra demanda. Y ya después, cuando la carne es dividida, fileteada, mandada a restaurantes, y luego cada restaurante tiene su receta, su método de preparación, etcétera, etcétera, este valor se podría ir al triple o incluso al cuádruple. Hagan cuentas, una millonada aquí rodeándonos, representada en vacas. Por eso es que tienen que cuidarlas tan bien. Podemos ver que las tienen con sus ventiladorcitos, comen solamente granos de la máxima calidad, y esta es una raza de vaca especial que se le conoce como la vaca de pelo negro. Según lo que entendí en japonés que me dijo el granjero, así es como se traduce literalmente. Podemos ver que todas las vacas tienen en sus orejas un código especial. Este código, si lo rastreas en internet, te va a decir información
información sumamente específica, como por ejemplo de dónde es la vaca, por qué granjero fue criada, quién fue su mamá, quién fue su papá, etcétera, etcétera. Ahorita me enseñaron una hoja técnica y en esa hoja técnica incluso viene una marca de la nariz de la vaca. Así como los humanos tenemos huellas digitales, ¿no? De nuestros dedos, a las vacas se les saca la huella nasal, aunque esto no es único de las vacas Kobe. De hecho, todas las vacas Wagyu que se crían en Japón tienen este código, que por si ustedes no sabían, Wagyu significa literal vaca japonesa. Tal vez a ustedes muchas veces en restaurantes los han querido impresionar diciéndoles, oh, esto que usted va a comer es carne Wagyu, ¿no? Y oh, carne Wagyu, tal. Y a ver, sí, pero si estamos hablando de la carne más cara, la que al menos hoy por hoy está como más inflada, es esta de aquí, la Kobe. Entonces, que en el restaurante al que vayas a comer no te quieran dar gato por liebre y te quieran decir que vas a comer Kobe solamente porque es Wagyu. Para que una carne pueda ser Kobe, tiene que ser de una vaca que venga en específico de la prefectura de Hyogo. Si es de otro lado, no puede recibir este nombre. Algo así como lo que pasa, por ejemplo, en México, que tenemos el tequila, que para que sea tequila tiene que ser de una zona específica. Algo así pasa con esta carne. Les presento aquí a Yamada-san. Es uno de los encargados acá de la granja. Kono gyu, nani tabemasu ka? 主にトウモロコシやら麦とかふすまといって小麦の皮など食べてます。あと牧草を食べてます。ここで何頭ぐらい牛がありますか？一応今1440頭います。全部但馬牛って言いまして、神戸牛になる牛 Oye, qué específico número, 1440 dijo, ¿verdad? Qué específico número, wow. Aquí estamos viendo unas vacas un poquito más jóvenes, ¿no? Becerritos ya maduritos. Y aprovecho para contarles que de hecho una de las principales razones por las cuales se dice que la carne Kobe es mucho más cara es porque se esperan más meses para poder sacrificarlas. Y bueno, esto aplica realmente con cualquier tipo de carne que viene de una vaca muy cotizada. Pues si bien la carne más cotidiana, llamémosle, se obtiene de vacas que se sacrifican tal vez a los 20 a 24 meses, una vaca que produce carne Kobe se sacrifica hasta los 30 a 32 meses. Entonces esto implica más meses de crianza y más calidad desarrollada. Ahora, si ustedes alguna vez han comido este tipo de carne, se habrán dado cuenta que el marmoleado, digamos, las rayitas de grasa, es lo que le suele dar este toque especial, es carne más grasosita. Hay muchos mitos que dicen que para obtener este marmoleado se tiene que masajear a las vacas. Ahorita le preguntamos a Yamada-san en nuestro contacto si esto es verdad y nos dijo que esto puede llegar a pasar en granjas más chiquitas, como más artesanales, pero que en una granja así, que estamos hablando de más de 1400 vacas, esto no es así y el marmoleado es más bien por la especie de la vaca. Estas vacas que estamos viendo ya tienen 31 meses de crianza y están, en palabras de Yamada-san, en su momento perfecto para ser sacrificadas y ahora sí producir carne. Curiosamente, no todas las vacas que se crían aquí van a poder obtener la certificación de carne Kobe, pues no todas van a obtener el nivel de marmoleo que se necesita para poder tener este título. Esto está interesantísimo, a ver si puedo simplificarlo. Básicamente, cuando hablamos de la grasa intramuscular, se divide en diferentes niveles, diferentes calificaciones, partiendo desde letras A, B, C, dependiendo de qué tan bien la vea el maestro Wagyu, y luego por números del 1 al 12. Si el nivel de grasa intramuscular de la vaca obtuvo una calificación A o B de 6 para arriba, sí que puede obtener este título de carne Kobe. Si fue de 5 para abajo, se va a poder vender como otro tipo de carne, como otro tipo de Wagyu. Nos dice Yamada-san que históricamente en esta granja, del 85 a 90% de las vacas logran obtener este título, logran venderse a lo que se podría vender la carne Kobe. Que vaya, estos números son sinceramente muy buenos. Y para saber esto, pues por supuesto tienes que matar a la vaca, hacer todo el proceso de filetearla, de ver la carne, de analizarla. Y ya en base a eso se va a definir qué tan buena es la carne y por ende cuánto va a costar. Que eso está interesantísimo. Si tú le preguntas a alguien cuánto cuesta la carne Kobe, no existe una respuesta como tal. Es bastante
bastante ambiguo, es bastante relativo, pues la carne Kobe se subasta. Esto lo vamos a ver más adelante en el video. Vamos a ir a una sala de subastas. Muy especial poder ver esta granja tan de cerca, muy especial ver de dónde sale la carne que vendemos en los restaurantes japoneses. Posiblemente en unos meses vendamos en el restaurante la carne de una de estas vaquitas que hoy vinimos a saludar. Ahora vamos a una grande oficina que tiene un matadero, una zona grandísima para cortar y una sala de subastas para aprender más sobre el tema. Llegado ahora a un sitio de trabajo de Wagyu Master, un edificio de unos 5 niveles en donde trabajan cerca de 300 personas, en donde básicamente llegan vacas de todas partes de la prefectura de Hyogo. Aquí es donde ven sus últimos días, acá es donde las matan, luego proceden a limpiarlas, posteriormente a cortar la carne para después poder subastarla y ya mandarla por partes a muchísimas partes del mundo. Me están contando que aquí se tratan de 120 a 200 vacas todos los días. Vaya, estamos hablando de números de tal vez más de 5,000 vacas al mes. Y justo ahora estamos viendo el paso de la división de las partes de la vaca. Y sí que es algo bien impresionante poder ver un proceso tan eficiente de trabajo. Nos están contando que esta parte del trabajo toma unos 15 minutos desde que la vaca llega prácticamente entera hasta que queda en pedacitos, listo para ir al siguiente procedimiento. Es un sistema semiautomatizado de bandas eléctricas en el cual si uno de los trabajadores se atrasa podría entorpecer a todo el grupo. Una de las partes fundamentales en esta parte del proceso es quitar todos los huesos de la vaca. No puede quedar ni uno solo porque esto podría alterar el peso neto del producto. Y si estamos hablando de un producto de, qué sé yo, 40 centavos a 80 centavos de dólar por gramo, créeme que quieres que el peso sea preciso, no quieres estar pagando gramos de hueso, puro producto neto, pura carne que sí que se va a poder consumir. Ya después de esto pasan a la zona de empaque, en donde al vacío se sellan para poder exportarse a muchísimos países. Cada vez la demanda por las vacas japonesas es más y más alta, y sí, esta es la clara muestra de ello. Y wow, nos dejaron entrar a ver un cuarto de subastas. Esto está interesantísimo. Aquí podemos ver que hay muchísimas computadoras, decenas, cientos de ellas, en donde se reúnen cada miércoles y sábado compradores, sobre todo de Japón, pero también de otras partes del mundo, que buscan conseguir la mejor calidad de carne al mejor precio posible. Y básicamente funciona así. Tú agarras, ¿no? Te sientas, en ese cristal de ahí van pasando las partes de las vacas. Entonces, oh, miren este trozo tan bonito de carne. Vean el marmoleado de la grasa. Miren el color, es más roja, es un poquito más blanquita, es un poquito más negra. Entonces los especialistas la analizan así rápidamente y con estos comandos que tenemos aquí básicamente vas subastando, ¿no? Vas dando tu oferta. Entonces cada vez que quieres elevar la oferta picas este botoncito. Con estos números tú vas levantando cuánto va a valer cada clic. 1 yen, 10 yenes, 50 yenes o 100 yenes. Si está un poquito floja la subasta, si no hay tanta competencia y nada más quieres ganar ahí milimétricamente, te vas ofertando 1 yen. Pero si de plano ya quieres ganarle a todos, ese trozo de vaca es mío, te vas de una a 100 yenes, ¿no? Prámbale, ya llegó al que le pesa más el pantalón y trácale, te pones aquí a ofertar, Y chequen esto, cuando nadie pica el botón por 5 segundos, ¿ok? 5 segundos sin que nadie pique el botón, en ese momento acaba el pedazo de vaca, se va a aquel que lo presionó por última vez. ¿Qué tal? Debe ser una cosa súper emocionante, ¿no? Debe ser un rush, pero tremendo, una gritadera. También nos enseñaron un par de videos institucionales en donde se ve que periódicamente invitan como a clientes importantes de diferentes países para que vean a las mejores vacas. Y ahí es donde sí se pone dura la tiradera, la inversión de dinero. Desde aquí es que se ponen los presentadores, ¿no? A dirigir toda la operación. Con estos botones van diciendo próxima vaca, y dicen, bueno, tenemos ahora un pedazo de vaca que viene de la ciudad de no sé dónde y que pesa tanto y que tiene el marmoleado de tal. ¿Quién da más? Ok, un yen más, por allá. Y es una adrenalina
adrenalina pesada. Por eso mismo es que el precio de la carne Kobe como tal no existe. El precio lo definen los compradores y a la vez sus vendedores. Así como las acciones, así como las criptomonedas, así como la vida en general, el negocio de la carne Kobe es un perfecto ejemplo de lo que es la oferta contra la demanda. Bueno, ya hablamos demasiado de la carne, ya aprendimos, pero realmente cómo es, cómo se cocina, a qué sabe. Vinimos a este restaurante bastante pijito de yakiniku, este género de restaurantes japoneses que te cocinas tú tu propia carne en la mesa, y nos pedimos diferentes tipos de Kobe. Este plato que pedimos, así esto que están viendo, que realmente se supone que es para una persona, tiene un costo equivalente a unos $100 y podemos apreciar lo que les decía de la grasa intramuscular, el marmoleado llamémosle, y vean nomás qué presentación tan pijita, ¿no? Tan mamoncita. Para poder cocinarlo en tu mesa, básicamente agarras esta grasita, es grasita de vaca, procedes a esparcirla de esta manera y pues ya, después es cocinarla al gusto. Muchos te dirán que el tiempo recomendado son nada más 10 segundos cada lado, otros te dirán que nada más 5 segundos. La realidad es que es al gusto. Con una carne así de grasosa está muy difícil que se te sobrecocine, sobre todo con el grosor que nos trajeron aquí, que vean, pues si es una carne pues bastante anchita, ¿no? Bastante gruesita. Personalmente me gusta cocinarla bien. La carne así muy crudita, la verdad es que no soy muy fan. Entonces la vamos a dejar ahí unos buenos segundos, más o menos así. Este es el grado de cocción que a mí me gusta. Procedemos a condimentar al gusto. En este restaurante te traen que sí una salsita tantito picantita, aunque en muchos lugares te sirven tal vez sal, pimienta, aceites, etcétera, etcétera. Ya es cuestión del chef en turno. En este caso acompañaremos con tantito arrocito, va la carnita y itadakimasu. Wow, y es que sí, es bien rica, es bien suavecita. Eso es la cualidad principal de este tipo de carne, que es muy suave, muy fácil de masticar, muy fácil de tragar. Y así como se sugiere la preparación en este lugar, con la salsita picantita, top. Ahora, de una les digo que comer esta carne en exceso es, híjole, no del todo bueno. Si tu estómago no está acostumbrado a tanta cantidad de grasa, porque es que es muy grasosa, sí que te puede llegar a caer bien mal, sobre todo si la comes de cena. Y ojo, también quiero hacer el comentario de que por supuesto que comer esta carne aquí en Japón, aquí cerca de Kobe, claro que es mucho más barato. En otras partes del mundo, un plato de estos a precio de $100, sería un ofertón, de verdad un ofertón. Yo calculo a ojo de buen cubero, más o menos con la experiencia que tengo, que en otros países este mismo plato te lo venderían en $300 o tal vez hasta un poquito más. Pero sí, las tasas de importación, de transportación es algo que se tiene que considerar y es lo que explica por qué el precio se puede ir hasta 4 veces, 5 veces, 6 veces más. Uy, nos pedimos también unos nigiris hechos con Kobe. Que a ver, nigiri, para tener contexto, es básicamente el arroz con algo encima. En este caso es arroz con un pedazo de una lámina de Kobe encima. Uno de ellos tiene hueva, otro tiene caviar, otro tiene erizo. Y esto, por ejemplo, te lo venden a un precio aproximado de unos $40. Esto, por supuesto, no hace falta cocinarlo, es lo que es. Itadakimasu. Verdaderamente delicioso. De verdad que qué sabrosura, qué deliciosura. Si es que esta carne ya se les antojó, si es que ya les dio curiosidad. Para las personas que estén en México, les quiero contar que en los restaurantes nuestros del grupo de Daigo, mis restaurantes japoneses de los cuales ya les he platicado antes, vendemos carne Kobe. De hecho, en todos los restaurantes autorizados para vender carne Kobe, siempre vas a encontrar una vaquita dorada, una estatua muy fancy que te dan cuando te ponen en la lista oficial de sitios que venden Kobe. Y por supuesto que en los restaurantes nuestros en México tenemos esto. Si les da curiosidad probarlo, ahí es donde se puede hacer. En el restaurante Daigo principal, por ejemplo, puedes pedir Kobe en muchas presentaciones, muy rico, se te da tu certificado y toda la cosa. En Daigo Sushi, por ejemplo, puedes pedir unos nigiris similares a estos, que de igual manera se sirven con una carnita directa desde Japón. Y en Daigo Ramen también existe un ramen que se prepara con Kobe. Entonces, si por ahí a alguien ya le dio curiosidad todo esto,
esto y está en sus posibilidades, porque pues sí hay que aclararlo, es algo caro, es algo costoso. Sí te viene saliendo una cena pues bastante costosita. Cuando lleguen a estar en Ciudad de México, pues si quieren pueden ir a darse una vueltita, matar la curiosidad, llevar a la chica, al chico a una buena cita especial y les aseguro que de verdad no se van a arrepentir. Bueno, ya, a dejar comer al equipo aquí, que estamos grave y grave, y aquí yo veo allá, yo aquí a cargo de la cámara ya babeando por estas delicias. Todo el proceso que vimos hoy se resume a esta deliciosísima cena. Provechito, a disfrutar. Ahí lo tienen, un poco de cómo se produce una de las carnes más caras de todo el mundo desde Hyogo, Japón. Me ha encantado ver este proceso, platicar con los granjeros y con las personas detrás de esta industria. Y si es que ya han probado este tipo de carne, por favor pónganos en los comentarios qué pensaron, cómo fue la experiencia. Para aquellos que no lo han hecho, tal vez se puedan dar una pequeña idea. Pues muchísimas gracias por haberme acompañado. Nos vemos como siempre, ya lo saben, en unos días con un video nuevo. Adiós.